honorable director Rodríguez, honorables ministros, viceministros y directores. En nombre del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas y en mi propio, quiero reiterar la bienvenida al Foro Latinoamericano y del Caribe, fortaleciendo la protección social para incrementar la resiliencia frente a desastres. Esta es una importante ocasión para intercambiar experiencias entre países e instituciones sobre un tema clave para nuestra región. El director regional del PMA, el señor Miguel Barreto, se excusa a no poder estar aquí presente y agradece al Gobierno del Perú, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como al Banco Mundial, sus autoridades y equipo de trabajo por ser anfitriones y socios en este esfuerzo conjunto. Agradecemos también a las delegaciones de más de 26 países por estar aquí presentes, así como a todos los expertos y aliados participantes. Este foro da continuidad al primer seminario de protección social reactiva frente a emergencias que se llevó a cabo en Lima en 2017 y constituyó un primer valioso espacio de intercambio y debate sobre el tema. Los objetivos de ese nuevo encuentro son muy relevantes en el contexto de nuestra región. Lograr sistemas de protección social adaptativos tiene como objetivo minimizar los impactos de los desastres sobre la población pobre y vulnerable. Los sistemas avanzados de protección social existentes en la región ofrecen una oportunidad única para responder a desastres y fomentar la resiliencia de comunidades afectadas de modo recurrente. Los desastres de origen natural son muy frecuentes en América Latina y el Caribe. Solo en los últimos 3 años el número, severidad y complejidad de las emergencias enfrentadas en la región fue sin precedentes. Pensamos en los terremotos de Ecuador y México, las inundaciones en Perú, Paraguay, Colombia y otros países, los catastróficos huracanes del Caribe, agravados por el cambio climático y la sequía prolongada en el corredor seco de Centroamérica. Asimismo, la migración es uno de los factores que proponen el reto más grande a los sistemas de protección social de varios países de la región. Según los programas de protección social van avanzando y consolidando su capacidad administrativa, también se incrementa su potencial para apoyar la respuesta a emergencias y aumentar la resiliencia de los hogares. Las redes de protección social pueden adaptarse, expandirse y usarse para asistir a poblaciones afectadas por crisis, considerando que cubren a más de 200 millones de personas en América Latina y el Caribe, o el 35% de la población total de la región. Asimismo, solamente las transferencias monetarias condicionadas cubren 130 millones de personas en una muestra de 20 países de la región. En América Latina y el Caribe, las plataformas de protección social y la amplia cobertura de sus programas representan una enorme oportunidad para catalizar esfuerzos intersectoriales que incrementan la resiliencia y contribuyan con múltiples compromisos globales, buscando construir la continuidad del nexo humanitario de desarrollo y consolidación de la paz. El PMA y el Banco Mundial hemos aumentado esfuerzos basados en un nuevo marco de colaboración acordado en 2018, donde identificamos como áreas prioritarias el fortalecimiento de la colaboración en protección social y en todos aquellos ámbitos donde el trabajo humanitario y de desarrollo se encuentran. Este foro es resultado de esta importante alianza. Desde 2015 en PMA estamos priorizando esfuerzos a nivel regional para fomentar una protección social que sea reactiva ante emergencias, buscando fortalecer los sistemas nacionales para que sean productivos, adaptivos y sensibles a la nutrición. Para que esto sea una realidad, trabajamos alrededor de 4 ejes. El primero es generar evidencias
que sirven para informar la práctica. Esto lo hemos hecho junto a Oxford Policy Management a través de estudios sobre protección social reactiva ante emergencia, donde hemos revisado experiencias en 7 países en la región. El segundo eje es fomentar el diálogo interinstitucional a nivel nacional para construir sistemas de protección social que puedan articular los papeles tradicionales de cada actor, tanto aquellos que responden a emergencias como los que tienen por naturaleza el desarrollo. El tercer eje es fomentar el intercambio entre países, reconociendo que la cooperación sur-sur y triangular puede ser un motor para fortalecer las capacidades de los países y la resiliencia de sus poblaciones vulnerables al impulsar el intercambio de experiencias y facilitar el diálogo. En la última visita de intercambio, el gobierno de El Salvador visitó los programas de protección social del Perú y aquí hemos sido anfitriones de esta importante colaboración. A nuestro cuarto y último eje de trabajo le llamamos predicar con el ejemplo, lo que en inglés llamamos walk the talk. En PMA ponemos todos esos conceptos en operación a través de nuestras acciones de preparación y respuesta a emergencias y de actividades de asistencia técnica basadas en lecciones aprendidas y en la evidencia de los estudios que realizamos en la región. Como ejemplo, durante la respuesta al terremoto de Ecuador en 2016, PMA puso en práctica junto al gobierno el concepto de protección social reactiva ante emergencias. Luego, en 2017, durante las inundaciones en el Perú, PMA, UNICEF y Banco Mundial abogamos para que la respuesta del gobierno se diera a través del Sistema Nacional de Protección Social que se tradujo en el bono Una Sola Fuerza. Asimismo, hemos desarrollado diversos talleres nacionales para desarrollar hojas de ruta hacia una protección social reactiva ante emergencias en Perú, Ecuador y la República Dominicana. Con base a este contexto y como un sumo al debate que nos corresponde en estos 2 días, quisiera compartir 5 puntos de reflexión e inversión con miras al futuro. 1. Invertir en el fortalecimiento de los sistemas de protección social brinda mayores oportunidades de apoyo durante la respuesta a emergencias y ayuda a fortalecer la resiliencia y adaptación de los hogares a través de los programas que día a día se enfocan en lograr el desarrollo social. 2. Las inversiones en preparación son cruciales para asegurar que los sistemas sean flexibles, innovadoras y capaces de adaptarse a las circunstancias cambiantes. Esto incluye establecer previamente mecanismos de coordinación entre protección social y gestión de desastres, además de mecanismos de financiación preestablecidos, posiblemente vinculados a seguros. 3. La protección social reactiva ante emergencias debe integrarse en una agenda de protección social adaptiva más amplia, que pone la resiliencia de las comunidades y de las personas al centro. En ese sentido, el PMA está apoyando un nuevo estudio sobre la protección social adaptiva en la región, que identificará las mejores prácticas y los puntos de entrada para apoyar la resiliencia ante los desastres y el cambio climático a través de sistemas de protección social. 4. Invertir en abordar las causas estructurales de riesgos y aumentar la resiliencia es de suma importancia. En un contexto de cambio climático en el que se espera mayor frecuencia e intensidad de los desastres, las estrategias nacionales de respuesta también deben lidiar con las causas estructurales de riesgos, como la vulnerabilidad, la desigualdad y la pobreza, situaciones que corresponden al mandato de los programas regulares de protección social. Por último, 5. Hacer que gradualmente el sistema de protección social forme parte de una respuesta integral. Los sistemas de protección social pueden contribuir a una respuesta holística. No se trata de reemplazar las funciones de protección social civil u otros actores, sino de complementarlas. Todo esto representa la nueva frontera de protección social reactiva ante emergencias, donde en vez de usar los sistemas de protección social como ya existen, estos se adaptan de antemano
para jugar un papel más eficiente cuando una crisis impacta. El PMA, mantenemos nuestro compromiso de continuar invirtiendo en esta área de trabajo tan prometedora y de hacer que el esfuerzo cuenta hacia una respuesta humanitaria más eficiente y efectiva, enlazada a los sistemas nacionales y bajo el liderazgo de los mismos gobiernos. Les animamos a continuar con este importante esfuerzo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, señora ministra Paola Bustamante, señora Tania Gussens, que comparten el podio esta mañana, participantes de los más de 26 países en este evento. Primero queremos agradecer a todos ustedes la presencia, al Ministerio, por este importante evento, por liderar este importante evento internacional, al Programa Mundial de Alimentos, por trabajar con nosotros también en este esfuerzo. Y me gustaría en primer lugar decir que naturalmente nuestro continente está expuesto más y más a los desastres naturales. Lo vemos año a año. Solamente, por ejemplo, en 2017, en eventos que sucedieron en Perú, Dominica y México, el impacto de estos desastres llegaron a tener cerca de 100 muertos y además 12.000 millones de dólares en pérdidas. Solamente en esos 3 países y en un año. Es por eso que compartir experiencias de cómo tratar, cómo responder efectiva y oportunamente a estos desastres es tan importante. Como un colega decía hace un momento, antes de entrar al foro, a veces escuchar a los organismos internacionales en sus presentaciones es interesante, pero tal vez lo más interesante es escucharse entre los países, compartir las experiencias, el momento del café, en el que un representante de un país que ha tenido una experiencia lo puede compartir con otro o lo puede invitar a conocerlo. Esos son los momentos más importantes del foro y es ahí en donde aprendemos las lecciones más interesantes para ser aplicadas como política pública. En el Banco Mundial hemos pasado por un par de momentos en la respuesta a los desastres. Hemos desarrollado exitosamente alrededor del mundo instrumentos que nos permiten apoyar a los países para reaccionar oportunamente cuando ocurre un desastre. En Perú, por ejemplo, tenemos 2 préstamos contra catástrofes que se activan en el momento en que sucede una catástrofe e inmediatamente desembolsamos al país, y en el caso del Perú son 500 millones de dólares para responder a la catástrofe. Ese instrumento es útil, ayuda al Estado, pero por supuesto para que el Estado llegue a la gente que es la afectada hay unos procesos propios de la administración pública que a veces demoran el apoyo a las personas y frustran a las poblaciones. Hemos desarrollado también un sistema al cual también Perú se vinculó a través de la Alianza del Pacífico. Los 4 países de la Alianza del Pacífico, con el apoyo del Banco Mundial, colocaron un bono de catástrofes de 1.36 billones de dólares, que consiste en el compartir el riesgo de los 4 países, Chile, México, Colombia y Perú. Y ese bono funciona muy fácil. Básicamente, cuando sucede una catástrofe en cualquiera de los países, definida en los parámetros del programa, el sector privado que compró el bono, las aseguradoras,
tienen que desembolsar un monto determinado para apoyar al país que se vio afectado por la catástrofe. En ese caso son recursos del sector privado apoyando al Estado en forma de un seguro, de un bono en contra de la catástrofe. Pero en donde no teníamos y en donde todavía nos falta mucho trabajo es en identificar oportunidades y formas no de apoyar a los estados, sino a las familias, a las personas que se ven afectadas por catástrofes. Hemos encontrado que muchos países, incluyendo el Perú y muchos de los aquí representados, tienen mecanismos a través de los cuales sus redes de protección social pueden reaccionar relativamente rápido, transfiriendo recursos adicionales a familias afectadas una vez han sido identificados como damnificados. Eso ha funcionado bastante bien en algunos países y en otros ha sido difícil el poder hacer rápidamente el levantamiento de damnificados. Estamos, por ejemplo, actualmente apoyando a Chile, porque no solamente se trata de los pobres damnificados, sino también de esas poblaciones, y que en Perú son muchísimos, además por los datos de pobreza recientemente publicados, que han salido de la pobreza, han entrado a una clase media, digamos, pero altamente vulnerable. Es decir, una familia que con cualquier shock familiar inmediatamente regresa a la pobreza. ¿Y qué ha hecho Chile? Chile está creando una red de protección social para la clase media vulnerable, que consiste precisamente en identificar cuáles son los 5 principales shocks que pueden llevar a una familia a caer de nuevo en la pobreza. Por ejemplo, un desastre natural, una pérdida de empleo, una enfermedad catastrófica en la familia, tener que soportar o aguantar o recibir a una persona adulta mayor para incluirla en el núcleo familiar hasta que la persona fallece. Todos estos elementos generan shocks familiares que pueden llevar a una familia de pasar de la clase media vulnerable una vez más a la pobreza. Y se está buscando crear un seguro en donde cualquiera de esas familias, al sufrir uno de esos shocks, inmediatamente recibe dinero procedente del sector privado, de las aseguradoras, para proteger en su ingreso la caída eventual que podría tener hacia la pobreza nuevamente. Es decir, estamos ya pensando con nuestros países, porque como Banco Mundial nosotros aprendemos solamente de nuestros países, cómo responder ya no al Estado directamente, seguiremos haciéndolo y tenemos los instrumentos, pero también ahora a las familias, a las personas, porque sabemos que esa respuesta es urgente. Pero como bien siempre nos recuerda la ministra Paola Bustamante, no es una respuesta que puede ser inmediata y única. Se requiere una coordinación del Estado, porque a esa primera respuesta tiene que seguir, por supuesto, la respuesta en los servicios de salud, en los servicios de educación, en la recuperación de la infraestructura, etc. Por eso una reunión como esta es tan importante, porque estamos tratando de romper barreras, de pensar aún más en cómo responder efectivamente. Creemos que las respuestas a nivel de los estados tienen bastantes instrumentos y han funcionado. Tenemos que pensar en la respuesta a las personas, a las familias, y es aquí donde esta discusión va a ser particularmente importante. Para nosotros como Banco Mundial es un enorme honor hacer parte del grupo que está pensando en estos temas. Es un enorme honor trabajar con el Ministerio bajo el liderazgo de Paola, que piensa en estos temas de forma muy sistémica hace muchísimo tiempo. Trabajar con el Programa Mundial de Alimentos, con quien, como bien decía Tania, venimos trabajando ya desde que sucedieron el niño costero en el 2017, pensando en el bono que se pudo montar en ese momento.
pero además con todos ustedes que traen la experiencia de los países, que nos pueden contar qué están haciendo y qué están pensando. Eso es parte de este aprendizaje. Por eso, en nombre de mi institución, agradezco su presencia, los invito a compartir sus experiencias, los invito además a un debate vibrante sobre cómo podemos mejorar y cuáles son los impedimentos técnicos y políticos para sacar adelante la respuesta urgente que proteja a los más vulnerables cuando suceden estos desastres que vendrán más y más. Muchísimas gracias. Muy buenos días, queridas y queridos amigos. Me disculpo un poco por la afonía. En realidad, ayer tuve toda la intención de acompañarlos, estar con ustedes y darles también la bienvenida, pero si estaba con ustedes ayer, el día de hoy, corría el riesgo de que la voz ya no esté presente. Así que les agradezco mucho. Bienvenidos a mi querido país, Perú. Es un honor tenerlos aquí, es un honor formar parte de un equipo muy grande de más de 25 países preocupados por un objetivo común: evitar que los desastres naturales que llegan permanentemente a nuestros países y afectan a nuestros hermanos, a nuestros compatriotas, no sean tan perjudiciales en sus vidas. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos en común y por lo tanto les agradecemos su presencia. Alberto, Tania, muchas gracias por acompañarnos en este proceso. Me voy a poner los lentes porque la presbicia llegó a mi vida, es parte de los años también. Quiero agradecer a las delegaciones de Argentina, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Granada, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Uruguay y obviamente a mis colegas de Perú que están aquí presentes. Efectivamente, como mencionaba Alberto, recordábamos que en el año 2011 se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y tuve la oportunidad de formar parte del equipo que comenzó el proceso de creación del ministerio. Y tuve la gran oportunidad de conocer o reconocer y reencontrarnos, porque en mi vida en el sector público de más de 20 años siempre he trabajado de la mano con la cooperación internacional. Y en ese año 2011-2012 de implementación del MIDIS, tuvimos mucho apoyo de la cooperación internacional. Todos los cooperantes se sumaron para crear un ministerio fuerte institucionalmente, con metas, con objetivos claros y que realmente sume a un proceso de institucionalización de la política social en el país. Así como es tan importante tener un Ministerio de Economía y Finanzas fuerte, es necesario tener un ministerio que articule la política social con énfasis en el desarrollo y la inclusión social. Y les voy a contar lo que en el 2012 era una realidad, pero hoy día es una anécdota y tiene que ver con lo que pasa hoy aquí. Después de incorporarme al ministerio en el 2012 me dieron una oportunidad, la oportunidad de dirigir un hermoso programa llamado PRONA, Programa Nacional de Asistencia Alimentaria, que en ese año cumplía 20 años de vida. Tenía un objetivo importante: alimentación a los niños pequeños y a los niños que iban a la escuela. Sin embargo, en el transcurso de los años, se había convertido en un programa de compra de alimentos que tenía que comprar para promover la producción local, que tenía que comprar para controlar los precios, que tenía que comprar aquello que era nutritivo, pero lo nutritivo, para que nuestros niños lo consuman,
tenía que ser variado y aceptado. Nosotros a nuestros hijos, sobrinos, nietos, no le damos lo mismo todos los días del año, ¿no? Porque se aburren, se hastían, y tampoco, ¿no?, le damos lo mismo durante todo el periodo de desarrollo. A los 6 meses comen la comidita aplastada como papilla, para el año tienen que comer la comida de la olla y a los 2 años comida de la olla. Entonces se había desvirtuado. Pero encontré algo más. Y hoy día tengo el orgullo de decir que parte de ese equipo, que en ese momento discutíamos mucho, forma parte del equipo del ministerio. Y que valió la pena tomar las decisiones que tomamos. El PRONA se extinguió. Uno de los temas que tenía a cargo, y agradezco la presencia de Defensa Civil aquí, que es fundamental, nos reuníamos diariamente, porque en nuestros países, y aquí en el Perú, los desastres no paran. El clima y el cambio climático está afectando cada vez más. Entonces nosotros tenemos un cronograma de 12 meses, donde si no es fenómeno del Niño, son heladas y friaje. Pero no hay un día que descansemos de los fenómenos climatológicos, y más aún de los desastres que estos cambios generan en la vida de la gente. Y en ese momento teníamos un INDECI, Defensa Civil, con una organización a nivel de gobierno nacional, regional y local. Pero la primera reacción, cuando existía un aluvión o el desembalse de un río, era llamar al PRONA. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué llamaban al PRONA si era un programa para dar alimentos a los niños pequeños, los niños en la escuela? Porque el PRONA tenía alimentos almacenados que distribuía. Entonces le habían dado un objetivo adicional. Cada vez que hay un desastre, saca alimentos de tu almacén y repártelos a las familias damnificadas. Y los niños, porque no me dan presupuesto para tener almacenado el alimento. No, ya te lo vamos a devolver. Y hasta que lo vuelva a comprar, ¿quiénes se quedaban sin alimentos? Los niños. Entonces habíamos perdido el foco. Evidentemente, tiene que haber voluntad política para decir, no entrego un alimento más, y vean cómo se organiza. A partir de enero del 2012, que asumimos la dirección, no entregamos un solo alimento más para desastres. Y ustedes me dirán, pero porque de inhumana para arriba me dijeron. Digo, ya, ¿y quién piensa por los niños? Porque los papás y las familias damnificadas están reclamando pensión del Estado. ¿Y los niños? Bueno, ese era nuestro rol. ¿Y eso qué generó? Cambiar esta lógica que hoy retomamos, pero en una senda distinta. Que los programas sociales tienen que solucionar los problemas de los desastres sin tener el presupuesto para ello, solo con lo que tienen almacenado en el caso de alimentos. Entonces dijimos, no entregamos más. Obviamente se generó un conflicto y nos tuvimos que reunir con INDECI, con el MEF y el MIDIS para plantear el tema. Y no se trataba con que nos den dinero adelantado para tener un almacén, porque el objetivo del PRONA no era almacenar alimentos para emergencias, era alimentación. Y nos saludamos después de 7 años, ¿sí?, que estemos hoy aquí hablando de una mirada de protección social absolutamente distinta. Porque el PRONA podía tener alimentos almacenados, pero la foto con la que yo me quedé, y nunca la voy a dejar de contar hoy como anécdota, pero que por años se reprodujo en mi país, es que cada vez que había un desastre, INDECI llegaba con un bidón para agua, pero no lleno de agua, porque el Ministerio de Salud llegaba con las cisternas para llenar el bidón, y el PRONA llegaba con una bolsa de frijol, caraota, que en las zonas altoandinas demora 4 horas en cocinar, y no le dábamos compost, no le dábamos carbón, y si se le había ido a la casa, entonces que armen la cocina popular. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene como objetivo ponernos todos en los zapatos de los ciudadanos, porque son ciudadanos pobres que han sufrido
un perjuicio, que son damnificados, pero son tan ciudadanos como todos los que estamos sentados aquí el día de hoy. Solo que de pronto nacieron y crecieron en zonas de riesgo. Se asentaron en el cauce del río. Y como hace 20 años no pasaba por ahí el río, siguieron viviendo felices hasta que nuestra naturaleza sabia habló y dijo, ese es mi cauce y voy a seguir pasando por ahí. Pero el Estado tiene que ordenar. Entonces, para mí la premisa central y para nuestro trabajo es que cuando hablamos de protección social frente a desastres, cuando hablamos del proceso de resiliencia, es que todos nos tenemos que poner en los zapatos, uno, de quienes probablemente sean damnificados, y dos, cuando son damnificados. Y algo que me hace pensar siempre, y es lo que motiva mi trabajo todos los días en el Estado, es que cada persona damnificada podría ser mi papá, mi mamá, mis hijos o mis hermanos. Y si pasara eso, ¿quisiéramos que nos traten como nos tratan? No, ¿verdad? Entonces todos los esfuerzos tienen que ser para que los ciudadanos reciban la atención de calidad y con enfoque de derechos. Ese día conversábamos un poco con Alberto y con Tania, porque fue con PMA y con su directora en su momento que teníamos toda esta discusión de cómo trabajar algo distinto, que en el 2012 era dar una vuelta de timón totalmente dura y crítica, porque las familias estaban necesitadas de alimentos. Pero si no dábamos ese vuelco de timón, no íbamos a avanzar. Y a veces las decisiones que se toman pueden ser duras en su momento, pero que si en el futuro van a tener mejor respuesta a las familias, vale la pena. Y el Banco Mundial estuvo acompañando el proceso de cómo MIDI se implementaba, por lo tanto encontrarnos hoy nuevamente, después de un buen tiempo de dejarnos de ver, para tratar este tema desde otro enfoque, realmente no solo me alegra, sino digo, valió la pena. Y en esa línea, voy a retomar a mis líneas, me van a disculpar, pero creo que vale la pena hacer una reflexión en voz alta de cómo, porque Alberto y Tania lo señalaban, este es un espacio para compartir experiencias. Y uno de los problemas que tenemos en algunos de estos países, incluyendo el mío, es que esto que les cuento no está escrito en ningún lado. Es como la tradición oral, ¿no? Entonces, si no la tenemos en cuenta, podemos volver a caer en la misma historia. Yo creo que aquí en el Perú no, pero creo que vale la pena, si es que compartimos experiencias, queridos amigos y amigas, vale la pena, si hay voluntad política, ponerse fuerte y dar el vuelco de timón. Y nosotros estamos con toda la voluntad de aprender de las experiencias de ustedes, porque seguimos avanzando en el proceso, no lo hemos consolidado todavía, estamos en ese proceso de mejora. Por lo tanto, para el proceso, digamos, saludo la organización y nuevamente agradezco que estén aquí en el Foro Latinoamericano y del Caribe, fortaleciendo la protección social para implementar la resiliencia frente a desastres. Es un evento organizado en conjunto y me voy a adelantar a agradecer a los equipos del Banco Mundial, del PMA, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de todos quienes hayan permitido que el día de hoy estemos aquí, especialmente a quienes nos visitan, porque sabemos que desplazarse desde sus países hasta acá implica un doble trabajo: preparar y compartir las experiencias, pero luego regresar y encontrar el cerro de papeles y documentos que tenemos que atender, así que muchas gracias por eso. Hablar de desastres no es hablar necesariamente de desastres naturales, sino comprende un concepto más amplio, porque este efectivamente se origina debido tanto a las fuerzas de naturaleza como a las actividades humanas, como son la degradación del medio ambiente o la expansión urbana, el ejemplo que le ponía cuando nos asentamos en determinadas zonas por donde pasan los cauces de los ríos o pasaban hace muchas décadas. Así, los desastres nos afectan. ¿Qué nos afectan? Son el resultado del acoplamiento entre los fenómenos naturales
y las condiciones de vulnerabilidad física, social, económica y ambiental que generamos las personas. En el Perú, como les señalaba, todos los años nos recuerdan lo vulnerables que somos ante los fenómenos climatológicos, que son cíclicos y que han sido y son parte de una realidad estacional que nos afecta dramáticamente. Una encuesta realizada en el año 2017 por el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina, la POP, reveló que el 45.1% de la población peruana reconoció como muy probable morir o sufrir graves lesiones ante un desastre natural. La misma encuesta, ahora referida a la percepción de vulnerabilidad a nivel internacional, ubicó en primer lugar a República de Panamá, con la percepción de la población que un 47.7% podría morir o sufrir graves lesiones ante un desastre natural, seguido por Guatemala, 44.5%, El Salvador, 43.3% y el Perú, 42.6%. Somos conscientes que podemos sufrir o perder la vida de esta situación, entonces tenemos un problema en común, pero también un objetivo, que es dar solución y reducir no solo la percepción, sino realmente la vulnerabilidad. En muchas partes del mundo, tal cual señala la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, los desastres causados por los peligros naturales, tales como terremotos, inundaciones, deslizamientos, sequías, incendios forestales, ciclones tropicales y las oleadas de tormentas que estos provocan, tsunamis y erupciones volcánicas, han causado gran cantidad de pérdidas, tanto en términos de vidas humanas como en la destrucción de la infraestructura económica y social, sin mencionar su impacto negativo en los ecosistemas frágiles existentes. Tan solo en el periodo que va del 2005 al 2015, CEPAL reporta que se registraron 380 desastres en el mundo. Asia, con 44.4%, fue el más golpeado, seguido por las Américas, 25.5%, África, 16.5%, Europa, 7.2% y Oceanía, 6.4%. Igualmente señala que la frecuencia de desastres en América Latina y el Caribe ha aumentado 3,6 veces en medio siglo, con un promedio de 68 fenómenos anuales, y en el cual se relacionan más con fenómenos de origen meteorológico e hidrológico, que incluyen huracanes, tormentas, inundaciones y sequías. El año 2017 es particularmente emblemático para nuestro país. Les he contado lo que pasó en el 12, pero que era parte de lo que pasaba todos los años y donde hubo una acción de parte de un ministerio. En el año 2017, el fenómeno del niño costero nos dio un golpe muy fuerte. Y aún cuando existían voluntades de todos los gobiernos que nos han dirigido en las últimas décadas, no hemos logrado sacar adelante una estrategia no solo de atención, sino que preventivamente evite que haya muchas familias damnificadas. Y el 2017, con el fenómeno del niño costero, caracterizado por las lluvias prolongadas torrenciales, causaron 114 pérdidas humanas, más de 100.000 damnificados en la costa de nuestro país, en la costa norte de nuestro país principalmente, y más de 1 millón de personas afectadas. Nuestro gobierno estimó que en aquel entonces la afectación de 6.477 kilómetros de caminos, 40.000 viviendas, 43.335 kilómetros de canales de riego y más de 60.000 hectáreas de tierra agrícola había sido el impacto de este fenómeno del niño costero. Y por lo tanto, nuevamente nos encontramos con una prioridad política de no solamente atender, sino prevenir. Y este evento es particularmente importante nuevamente para nosotros porque nos va a permitir atender esa prioridad política que nos ha planteado el presidente. Porque tenemos que encontrar formas de atender
rápidamente desde los diferentes ministerios, no solamente todo el equipo, digamos, que conforma el COER, donde el MIDIS está, pero no lidera porque no corresponde. Nosotros sumamos en ese esfuerzo. Entonces nos encontramos otra vez con un momento donde el presidente prioriza esta política y todo aquello que nosotros podamos aprender y compartir en este evento va a servir para implementar herramientas. Y eso es lo importante de estos espacios de aprendizaje común, porque nosotros nos comprometemos a que efectivamente eso se pueda implementar y no quede solamente un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias, sino que aterricen herramientas concretas que ya se han iniciado en algunos casos. Tenemos que ser conscientes, y creo que lo somos, que los esfuerzos enfocados en la reducción del riesgo de desastre y el fortalecimiento de la resiliencia se deben de integrar sistemáticamente en las políticas públicas de nuestros países, aterrizarlos en los planes y en los programas de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza, y que recibir el apoyo de la cooperación y la asociación a nivel bilateral, regional e internacional es de crucial importancia. Comprendamos que trabajar en todos estos problemas son acciones que se refuerzan mutuamente. Y aquí quisiera traer a colación mi experiencia en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, donde lo que resaltamos muchísimo es la cooperación sur-sur, esta cooperación bilateral que hoy, a través del Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial, fortalece, porque justo estos espacios nos permiten este intercambio. Hace algunos años, felizmente que muchos ya, ¿no?, es que era más norte-sur. Ahora hemos avanzado en este concepto sur-sur, donde los cooperantes tienen un rol fundamental porque nos permiten estar en espacios como este, nos ayudan a planificar la agenda que a veces nuestro día a día en los gobiernos y quienes están en los gobiernos nos ganan. Sin embargo, la presencia de los representantes de los gobiernos es fundamental, porque somos quienes tenemos el día a día, somos quienes podemos contar más allá de lo que quizás en algunos países podamos haber sistematizado. Somos conscientes entonces que tenemos que minimizar los impactos ya señalados y por lo tanto plantear retos como actos de gobierno concreto y la sociedad para avanzar en desarrollar mejor en nuestras poblaciones su resiliencia. Somos conscientes también de la importancia de desarrollar una protección social adaptativa frente a la protección social responsiva, de apoyar tanto a los pobres como a aquellos vulnerables de caer en pobreza ante un desastre y de fortalecer los mecanismos de recuperación e intervenciones ex ante y ex post. Y efectivamente, yo creo que nuevamente la oportunidad que tengo de mirar en retrospectiva. Algunos de ustedes me conocen, con otros nos estamos conociendo, pero el presidente Vizcarra me ha dado una gran oportunidad que muy pocos peruanos y peruanas tenemos, de volver a dirigir un ministerio después de 3 años. Entré como ministra, les conté que entré al ministerio de su creación. Soy servidora pública de carrera, por convicción y por vocación. Y en el 2014 me dieron la oportunidad de dirigir el MIDIS hasta julio del 16. Y hace exactamente 6 semanas el presidente Vizcarra me dio una segunda oportunidad de volver a dirigir el MIDIS y sumar a su gobierno, a nuestro gobierno, para generar mejores condiciones. Y a veces resulta importante porque hay temas que se nos quedaron en el 2016 que hoy día estamos retomando. Alberto y Tania mencionaban el tema de la vulnerabilidad. Sí, hemos avanzado con espacios de focalización a través del CISFO para llegar mejor a la población que más lo necesita. No preocupándonos, ¿no?, en la filtración, sino preocupándonos en la subcobertura, que es lo que nos motiva. Llegar a quienes tenemos que llegar, y si hay filtración, es parte del proceso. Lo que no nos puede detener es preocuparnos de que hay alguien que no debe estar dejando a 10 afuera.
Entonces, en el tema de vulnerabilidad es sumamente importante y ya estamos trabajando, y nuevamente este evento nos va a permitir concretar el concepto. Aquí está la capa de línea de pobreza y todavía tenemos el reto en el país de cambiar esta mirada de pobreza monetaria por multidimensional, y estamos avanzando lentamente, pero ya está incorporado en el concepto de quienes nos dirigen en el país. Entonces, este grupo, como señalaba Alberto y lo mencionábamos antes, de familias que salieron de la pobreza o que están en la clase media, pero por una enfermedad catastrófica o por un desastre natural, caen. Este concepto es el que vamos a incorporar en breve en nuestro país. Y no va a ser sencillo, porque en nuestro país podemos comprender, y nuestros compatriotas pueden comprender que haya un trabajo con los pobres, pero a veces no se comprende que haya un trabajo con la clase media, porque nos dicen, ¿por qué entra el Estado con protección social en la clase media? Debería quedarse en los pobres. Entonces no solamente es tomar la decisión a nivel de gobierno, sino es efectivamente cómo hacemos para que esto que está aquí y que la población de Oceanía entienda que no es que estamos beneficiando a quienes tienen dinero, es que estamos buscando que los que tienen ingresos y que están en una situación de no pobreza, tenemos que evitar que engrosen la fila de los pobres. Y ese es otro reto que creo que tenemos en común al verlos y confirmar con sus expresiones que es un reto que tenemos en nuestros países. Tenemos un 20,5% de pobreza en nuestro país que no nos enorgullece. La pobreza extrema ha bajado un punto porcentual en este último año y es una gran noticia. Bajar el nudo, digamos, el porcentaje más crítico es difícil, pero todavía estamos en 20,5%, por lo tanto el reto es enorme para además comunicar a la ciudadanía sobre esto que estamos discutiendo y vamos a discutir hoy y mañana. Efectivamente, estos 2 días serán de gran aprendizaje y efectivamente estas jornadas permitirán que no solo el Perú, sino de todos nuestros países que están representados por ustedes y que vuelvo a agradecer su presencia, contemos con mejores elementos y, por qué no decirlo, en este espacio de red, de apoyo, donde quienes hayamos avanzado un poco más podamos viajar a sus países y contar aquello que está resultando, y quienes han tenido experiencias con toma de decisiones que no tuvieron efecto, nos alerten, porque creo que ese es el mayor aprendizaje, contarnos lo que no nos salió bien. A veces siempre contamos lo que nos sale bien, entonces nos vamos todos felices, pero de repente estamos trabajando una propuesta que no les salió bien a alguno de ustedes y es mejor que nos cuenten y nosotros les contaremos, como he comenzado el día de hoy siendo absolutamente franca, que no nos resultaba en el Perú. Fue duro, pero salió adelante. Entonces creo que de eso se trata. Nuevamente, espero que el día solee un poquito más avanzada la hora. Estamos en pleno proceso de cambio de clima en Lima y espero que realmente, estoy segura que este tiempo que estemos aquí juntos, nuestros equipos, ustedes, sea lo más provechoso para nuestros países. Disculpen lo largo, pero tenía muchas cosas que contarles. Ayer no pude estar y realmente muy contenta con que estén aquí y sobre todo con mucha expectativa, porque creo que parte de este proceso va a ser, y mi compromiso de rendir cuentas en los próximos eventos, de cuánto avanzamos en implementar estrategias y herramientas que hayamos aprendido de ustedes en estos 2 días. Muchas gracias. Esperando que tengan una agradable estadía. Hoy día es viernes, así que ya me imagino que muchos viajarán hoy día a sus hogares y espero que haya sido una experiencia grata en nuestro país y sobre todo que hayamos podido compartir en este evento nuestras experiencias para mejorar la reacción que tenemos frente a desastre en cada uno de nuestros países. Definitivamente este evento, agradecer al Banco Mundial y al Programa Mundial de Alimentos y especialmente al equipo MIDIS, porque ha sido un esfuerzo común de trabajo integrado para lograr que todos ustedes y nosotros estemos presentes el día de hoy y ayer también trabajando intensamente.
Vamos a presentar, como ustedes saben, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuenta con 7 programas, ¿no? Estos programas tienen intervenciones, en el caso de Punamás y de Jaliwarma, son intervenciones en primera infancia y en edad escolar. En primera infancia tenemos cuidado diurno, niños hasta los 3 años, y también tenemos un trabajo intenso con las familias de estas comunidades. En el programa Jaliwarma atendemos con desayunos escolares y ya estamos interviniendo también a nivel secundario con lo que son almuerzos escolares para aquellos alumnos que tienen una jornada más amplia de estudios. Tenemos los programas de transferencia condicionada, en este caso Juntos, Pensión 65, que va dirigido a los adultos mayores, y también Contigo, que está orientado a nuestros usuarios con discapacidad. Tenemos País, que es una interesante y muy acertada intervención, ya que contamos con plataformas itinerantes que pueden llegar a los lugares más aislados del país, en la Amazonía o en nuestros Andes. Y también tenemos los tambos, que son plataformas fijas que permiten articular las intervenciones de nuestros programas en muchas comunidades que se encuentran, por ejemplo, en altitudes muy elevadas y donde es inaccesible llegar, ¿no? Por último tenemos a FONCODES, ¿no?, que trabaja casualmente todas estas modalidades de inclusión productiva, mejoramiento de vivienda, ¿no?, y que se tiene una interesante mirada porque se rescata las personas de la misma comunidad que se convierten en líderes activos para replicar experiencias exitosas. Les vamos a compartir primero un video para que puedan evidenciar el testimonio y cuál es el trabajo que hace el equipo. Saludar en este caso a la experiencia que estamos presentando, ya que es un equipo muy comprometido, un equipo técnico de FONCODES, y tenemos a su director ejecutivo, quien también va a compartir con nosotros ya la experiencia propiamente de campo. Por favor, el video. A través de la implementación de proyectos productivos se fortalece el capital humano y social y los activos productivos de los hogares rurales para ampliar sus oportunidades económicas que les permitan mayores ingresos autónomos monetarios y no monetarios. En esta línea de acción, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, ejecuta el proyecto Hakuwiñay en la sierra Noa Hayatay en la selva, una iniciativa que busca la seguridad alimentaria, el incremento y la diversificación de los ingresos autónomos de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema. Gracias a nuestro esfuerzo, gracias a su apoyo del proyecto Hakuwiñay, ha cambiado bastante mi casa. Cambió de todo prácticamente, de estructura, de poner más el biohuerto, hacer los violes, que tengo el compost, también tengo la granja de cuy, que hoy en día está ya creciendo más bien gracias al proyecto Hakuwiñay. Yo me levanto, lo normal es a las 5 de la mañana porque tengo 3 hijos a quien atender, ¿no? Visito 10 familias al día, tengo 50 usuarios y para que ya me conocen, ya me esperan, tengo todo programado. Sí hay un cambio en mi vida, en el cambio de mis hijos también yo veo, ellos vivían asustados, preocupados, que si su papá iba a llegar, que ya les iba a molestar, empezábamos a pelear. Empezaban ya, mamá, no discutan, no peleen, porque a veces uno dice, por mis hijos yo vivo, por mis hijos soporto esto, por mis hijos aguanto. Y el día que yo me separé, le dijeron a su papá, ahora somos libres, vamos a vivir tranquilos. Pero ahora que yo estoy trabajando, tengo un sueldo, los domingos nos vamos a pasear, pero ya no estamos estresados, preocupados, vivimos felices y contentos. Después de meses de estar trabajando en el proyecto Hakuwiñay, es un buen proyecto, me ha cambiado la vida, me sané, me mejoré y veo cómo
apoyan a los usuarios, de qué manera están mejorando su situación económica, su vida, como se dice, y a mí me gustaría también que lo amplíen en otros lugares. Aku Wiñay es un buen proyecto y vamos a crecer todos juntos. Gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero. Y ese es el objetivo que tenemos, cómo lograr el bienestar de estas familias en este marco de una situación que nos pone a todos en una condición de vulnerabilidad. En primer lugar, poder mencionar que como estrategia nacional incluir para crecer del MIDIS, vamos a tener la presentación de nuestra ministra hoy día en la tarde. Nosotros ingresamos atendiendo lo que es nutrición infantil, lo que es desarrollo infantil temprano, el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, inclusión económica, en el cual este proyecto es uno de nuestros principales modelos de intervención, y también la protección del adulto mayor. Como podemos ver, este proyecto se enmarca en lo que es el segundo nivel, es decir, proyectos a mediano plazo para el desarrollo de capacidades. Básicamente, lo exitoso de este proyecto que se fundamenta en cuestiones interculturales para generar posibilidades de desarrollo e inclusión económica de las familias. El ámbito de intervención entre el año 2012 al 2019 hemos intervenido en 241.776 hogares con una inversión de más de 1.120.000 soles. Estamos a nivel nacional, como ustedes pueden observar, y definitivamente el proyecto tiene una sostenibilidad interesante, ya que dura 3 años, en el cual las familias adoptan, incorporan este mecanismo productivo y lo hacen suyo. Luego se deja a las familias y obviamente se les hace visitas, pero salen del proyecto para dar paso a que otras familias puedan ingresar al mismo. ¿Cuáles son los criterios de selección de intervención Aku Wiñay? Aku Wiñay, en primer lugar, interviene en centros poblados de altitud, donde la población pertenece a los quintiles 1 y 2 en situación de pobreza, están en el ranking de pobreza menos a 600 y con una pobreza mayor al 50%. Los efectos que hemos obtenido a lo largo de estos años de intervención en lo que es actividades productivas es el incremento del uso de riego, por ejemplo, ustedes han podido ver el riego tecnificado en un 23%, el incremento en lo que es la mejora de la crianza de cuyes, 29%, como ustedes saben, nosotros criamos cuyes no como mascotas, sino para el consumo humano, y es una fuente importante de proteínas y también de hierro para nuestras poblaciones. Este incremento se da en el 30%, la mejora técnica de los cultivos andinos, 30%, el manejo de hortalizas, 16%, el cultivo de pastos, en la altura esto es realmente fundamental, ya que criamos animales como la alpaca, ¿no?, entre otros animales de pastoreo que ayudan en lo que son actividades productivas y también la subsistencia de la seguridad alimentaria, y el mayor uso de semillas certificadas. En lo que es el valor de la producción, se ha incrementado en más del 50% el valor de la producción, y en lo que es el autoconsumo, cerca del 250%. ¿Cuál es la estrategia de intervención? En primer lugar, este es un programa de extensión rural. Por eso que la participación del Yachachi, que es la señora que hemos podido ver, es fundamental porque ella es un miembro de la comunidad, asume el liderazgo y realmente se apropia de la experiencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos que parte del modelo, trabajamos con un promotor que tiene el reconocimiento social y cultural de la comunidad, realmente ya estamos garantizando gran parte del éxito del proyecto. La asistencia técnica, como hablaba, a cargo del Yachachi, el que sabe qué significa en quechua, quien desarrolla la metodología de campesino a campesino, ¿no? La dotación de activos productivos,
la duración de 3 años, como les mencionaba, del proyecto que asegura la adopción de este proceso y la promoción de emprendimientos rurales a través de un fondo concursable que permite generar, ¿no?, economía local. Tenemos articulación respecto a este proyecto. Algo que también es un desafío para todos nosotros es cómo articulamos al interior de nuestros sectores, cómo nos articulamos con otros sectores, por ejemplo, agricultura o vivienda, en el caso de acceso de agua. En el caso de la articulación al interior de nuestro sector, este es un modelo interesante, ya que los usuarios del programa Juntos es un programa de transferencia monetaria con condicionalidades en temas de salud y en educación. El 44% de estos usuarios de Juntos han sido parte de estos proyectos productivos. Es decir, han pasado al segundo nivel, ¿no?, de la intervención en la estrategia Incluir para Crecer. ¿Qué hacemos en Jacuwiñay para fortalecer la resiliencia frente a riesgos climáticos? Primero, las cocinas mejoradas, ¿no? Todos, de alguna manera, los que tenemos altura, o cocinamos con leña, entre otros, tenemos esta experiencia de cocinas mejoradas que no solamente está orientada a poder disminuir la contaminación dentro del hogar y disminuir las iras, sino que también ayuda a mantener el calor dentro de las casas. Pero también el proyecto FONCODES tiene las casitas calientes, que es una tecnología que ayuda a mantener las casas calientes, sobre todo en las zonas de altitud elevada, pero que también están siendo abatidas por situaciones de desastre como el friaje y las heladas en nuestro país. El enfoque orgánico de los sistemas de producción, el sistema de siembra y cosecha de agua de lluvia, la instalación del riego tecnificado familiar, los sistemas de producción agroforestal, la producción secuencial, riego, pasto, crianza y los abonos orgánicos. ¿Qué hemos logrado? La reducción del consumo de leña mediante el uso de las cocinas mejoradas, mejores condiciones de salud, lo que les mencionaba, disminuyen las iras en un 70%, la reducción del consumo y el uso de leña en 60% y la disminución de la depredación de los bosques aproximadamente en 1.62 toneladas por familia al año. En lo que es tecnologías apropiadas para el cultivo y crianza, hemos tenido un 30% en el incremento de rendimiento productivo, el mejor uso de los suelos, y la reducción de la degradación de los suelos por reducción de siembra en pendiente. En lo que es reservorios de almacenamiento de agua, tenemos más de 4.900 reservorios de agua. Esto ha mejorado la disponibilidad de los recursos hídricos, ¿no?, un bien escaso y que realmente nos lleva también a todo un desafío actual y en los siguientes años. Incrementar la producción de los cultivos en 2 campañas y recuperar acuíferos en el subsuelo que evita la pérdida de suelos en las partes bajas. Lo que es riego tecnificado, se ha logrado 68.134 sistemas de riego tecnificado, reducción del consumo de agua aproximadamente un 50% y la mejora de la productividad por efecto de riego uniforme 40% y la reducción también de la degradación de los suelos por cambio climático en un 10%. En lo que es agroforestería, 73.000 módulos, ¿no?, lo que ha mejorado nuevamente, casi todos tienen mejora el impacto de la productividad y también la mejora de la protección física del suelo. 214.000 módulos de abonos orgánicos, evita el uso de fertilizantes químicos y contribuye a cuidar el medio ambiente. Este es un tema muy importante porque muchos problemas de intoxicaciones y de enfermedades de salud ocupacional, porque finalmente son agricultores que usan de manera indebida los pesticidas, se ve beneficiados con este método, ya que se reduce de manera importante el uso de estos químicos y también en los productos de consumo humano. Muchísimas gracias.
introducción, efectivamente nosotros, como les comentaba ayer, tenemos un reto de implementar una estrategia que nos permita efectivamente que esta protección social que se viene realizando desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero articulado con otros sectores también, pueda funcionar en el momento que se genere un desastre. Ese es el reto. Por lo tanto, voy a contarles un poco, un marco general en la primera parte, luego la entrada que tuvimos cuando el fenómeno del niño costero en Perú golpeó en el año 2017 y cuáles son las reflexiones que tenemos post niño costero y retos actuales para sacar la estrategia, tener una estrategia en el más breve plazo. Ustedes ven aquí los mapas que presentan, ¿no? Donde se señala que Perú es el cuarto país menos resiliente en el mundo de 117 países estudiados por el Banco Mundial. Somos menos resilientes. Este indicador es extremadamente bajo, básicamente sobre la exposición de las personas, pobreza, vulnerabilidad. Y acá presentamos dos tipos de mapas. Ayer yo les decía que aquí en mi país, no hay día del año que no tengamos o estemos en heladas y friaje o estemos afectados por inundaciones producto de lluvias. Entonces este es el mapa distrital con la intensidad de inundaciones. Y aquí tenemos por la intensidad de bajas temperaturas. Entonces, como ustedes pueden ver, más o menos todo el Perú durante todo el año está pasando por situaciones de riesgo. En algunas partes del Perú el riesgo es mucho mayor y, como mencionábamos ayer, la percepción de que alguien puede perder la vida por un fenómeno natural es alta. ¿Por qué? Porque en determinadas zonas de nuestro país, por ejemplo, podemos no tener vías de comunicación para sacar a las personas que han sido afectadas, o teniendo establecimientos de salud, no necesariamente tenemos la cobertura de medicinas o insumos para esa atención. Por lo tanto, dependiendo de los tipos de riesgos que tenemos, no hemos aprendido este proceso de resiliencia. En zonas altoandinas sabemos que en nuestro país hace mucho frío, pero nos cuesta entender, y acá hay un tema que es importante en el Perú, qué son las heladas, y qué es el friaje. En zona altoandina normalmente hace mucho frío, por lo tanto viene la helada. Pero ¿dónde hay friaje? En la selva. En la selva, en las zonas donde normalmente hace sol, y que aquí en Lima podemos tener un invierno de 14 grados, en la selva, si un niño tiene 14 grados, le puede dar neumonía y se puede morir. Porque además el abrigo que tiene, no suele tener abrigo por el sol en el que está permanentemente, por el calor. Entonces se tiene que identificar además cómo se va a atender estas situaciones. Los desastres de origen natural y el cambio climático pueden reducir las recientes ganancias en disminución de la pobreza y vulnerabilidad. Efectivamente, en el año 2017, a raíz del fenómeno del niño costero, tuvimos inundaciones, mucha gente perdió sus casas, las inversiones en el espacio agrícola no produjo lo que tenía que producir, se perdieron cosechas, y en el 2018, y ese año, el dato de pobreza es que después de más o menos 15 o 20 años, el Perú dejó de bajar pobreza y más bien incrementó un punto porcentual. Y efectivamente vemos que en las zonas donde se genera mayor pobreza es que tuvo un impacto el fenómeno del niño costero, que fue bastante grande. Entonces, sí va a alterar, evidentemente incrementa vulnerabilidad, pero también nos trajo como consecuencia el incremento de la pobreza. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuenta con un grupo de programas sociales. Programas sociales que compartimos además con varios de los países que están aquí presentes. El programa
Cuna Más, por ejemplo, atiende a niños pequeños, es una cuna de 6 meses a 3 años, pero también tiene un programa de visita domiciliaria a familias, que es el programa de acompañamiento a familias. Tenemos el programa Juntos, que en diferentes países existe, transferencia monetaria condicionada. Jaliguarma, que es un programa de alimentación escolar, entonces va de 3 años, prioritariamente inicial y primaria, y en la selva, por ejemplo, en todos los centros, en todas las comunidades identificadas por el Ministerio de Cultura como comunidades nativas, se entrega alimentación a secundaria. Tenemos también el programa País. El programa País agrupa 2 programas. Un programa de tambos. ¿Y qué son los tambos? En nuestra época incaica, la forma como nuestros antepasados guardaban alimento en la época de frío, en la época más compleja o helada, guardaban los alimentos en unos tambos, o estos también servían para que cuando los chasquis llevaban comunicaciones de un lugar a otro se quedaran ahí a vivir, o a pernoctar, mejor dicho. Entonces se crearon los tambos en lugares equidistantes, de zonas alejadas, para que se tenga un punto del Estado de acceso a servicios. Hoy día, en los tambos, por ejemplo, cada 2 meses se implementa una agencia del Banco de la Nación para pagar a los programas de transferencia monetaria condicionada o no condicionada para acercar el servicio. En los tambos existe servicio de salud para las poblaciones dispersas. En los tambos también se tienen cuartos acondicionados para que el personal que viaja a atender a las poblaciones dispersas se pueda quedar. En los tambos también se ha tenido la oportunidad de hacer campañas para vacunación, no solamente de los niños, sino también un espacio para los animales. ¿Por qué? Porque en época de frío, en época de inclemencia climatológica, no solo se enferman los seres humanos, sino los animales. Y eso también va a causar un perjuicio directamente a la población. Foncodes, que tiene un programa llamado Jacubiña y que básicamente busca la mejora de las condiciones de vida de las comunidades y a través de determinadas tecnologías promueve riego tecnificado, mejora la producción para garantizar seguridad alimentaria, se hace inclusión financiera y se espera que después de 3 años de intervención las familias que estén en el ámbito del programa Juntos, de transferencia monetaria condicionada, puedan dar el despegue y finalmente egresar con un acompañamiento. Pero estos programas giran en el entorno de buscar que los hogares, ¿sí?, mirando con un enfoque de hogar y enfoque de ciclo de vida, puedan tener en la población más vulnerable, más excluida del país, apoyo directo según el ciclo de vida. Entonces tenemos, por ejemplo, estas intervenciones del MIDIS, tenemos además 2 herramientas que buscan esto que la economía del comportamiento estudia ahora, ¿no? ¿Cómo haces para cambiar conductas o para que pasen cosas dentro de la administración pública, en este caso? Y entonces tenemos 2 herramientas que son incentivos. Incentivos para que las cosas pasen. En el caso del Fondo de Estímulo al Desempeño, es un incentivo a los gobiernos regionales para que hagan lo que tienen que hacer. Y eso, ustedes dirán, pero ¿y por qué el Estado peruano le da un incentivo monetario a los gobiernos regionales para hacer lo que tienen que hacer? Y es que a veces los gobiernos, en general, las autoridades, pueden buscar más obras, es decir, infraestructura, que desarrollo de capital humano. Entonces el Fondo de Estímulo al Desempeño busca, principalmente poner en la agenda, la primera infancia, el desarrollo infantil temprano, preocuparnos porque cada centro de salud tenga los insumos necesarios, por ejemplo, para los controles prenatales, para el primer año de crecimiento del control mensual, que acá le llamamos el CRED, ¿no?, el control de niño sano mensual. ¿Qué ganamos con que el programa de transferencia monetaria Juntos le dé 200 soles a una mamá para que vaya al centro de salud y luego llega, entra y no le pueden poner la vacuna porque no hay vacuna? No le pueden hacer el examen de orina en su control prenatal porque no tienen los radioactivos o los insumos para ello, para el examen. Entonces miramos de manera integral
los programas en su relación con los gobiernos regionales y el servicio que se presta, ya que salud, educación, agua y saneamiento, por ejemplo, como temas básicos sociales, están en nuestro país descentralizados. Y luego tenemos también otro incentivo no monetario, que es el sello municipal. Y aquí mencionar que las autoridades locales, que son las que más recursos necesitan, pero son las que en mayor cantidad existen en el país, que son más de 1.868, generamos incentivos para que ellas también hagan lo que tienen que hacer, vinculándolo para comenzar a la primera infancia. Entonces, ¿cómo motivamos a esos alcaldes? Los alcaldes en el Perú quieren asistencia técnica, sí quieren recursos financieros, pero si no se les puede dar recursos financieros, con asistencia técnica hacen maravillas. Entonces comenzamos a trabajar con asistencia técnica para efectivamente hacer diagnósticos de la situación del agua. Si el agua efectivamente está siendo clorada, si efectivamente se puede generar mejores condiciones para mejorarla, el tema del DNI, el seguimiento a los niños nominalmente. Entonces, nuevamente, alrededor del hogar, pero vamos articulando ya con los gobiernos subnacionales, gobierno regional y gobierno local. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de política social, tiene que articular intersectorialmente, que es la articulación horizontal, y además verticalmente, que es entre los 3 niveles de gobierno o intergubernamental. Con todo esto que acabo de señalar, que tiene el MIDIS como herramientas, vino el Niño Costero y se tomaron algunas decisiones como programa. Entonces, Pensión 65 y Juntos, que es lo que ayer presentaba de alguna manera Alberto y lo conversábamos, no lo explicité por la presentación del día de hoy, probamos por primera vez el bono, se le llamó Una Sola Fuerza, porque la campaña para recuperarnos del proceso del Niño Costero fue Una Sola Fuerza, como mensaje de todo el Perú unido para permitir atender la emergencia y dejar un poco la situación política de lado, porque nos encontrábamos además en una situación de mucho enfrentamiento interno políticamente, entonces necesitábamos trabajar juntos y se le llamó Una Sola Fuerza. Este bono era por $60, digamos el tipo de cambio, a todos los usuarios de Juntos y Pensión 65 de los distritos declarados en emergencia, en esta lógica de tú eres pobre, pero si además has sido golpeado por un fenómeno natural, ¿sí? Por un desastre, necesitas liquidez. Entonces se le transfieren recursos, utilizando el aparato del programa y solamente a los usuarios del programa. En el caso de Cunamás, básicamente en los centros de cuidado diurno, que son como los nidos, ¿no es cierto?, como los jardines infantiles, se habilitaron además con material prefabricado en estos espacios como albergues, porque no tenía la gente donde dormir por la situación en la que se encontraba. Se trabajaron además mensajes clave desde el programa para los más pequeños, cómo cuidarlos, cómo enfrentar esta situación de haber tenido pérdidas del hogar, de la familia. También se instalaron módulos, ¿por qué? Porque en el caso del programa Cunamás se entrega de los 5 alimentos que consume todo niño entre 6 meses a 3 años, se le da 3 alimentos del día en el servicio. Entonces se instalaron módulos para no dejar de dar ese servicio alimentario y que aun cuando los niños podrían dejar de ir al Cunamás, no dejen de tener la alimentación a la que ya tenían acceso. Con el programa Jaliwarma, entonces de pronto viene el desastre natural y dejan de ir al colegio. El colegio no se inundó, pero dejaron de ir y los alimentos se quedan ahí almacenados. Entonces, el fenómeno Niño Costero, o dependiendo de la situación de desastre que hay, puede ser que no faltes una semana a clase, sino que el colegio esté cerrado por más de un mes. Y eso implica que los alimentos se comienzan a descomponer, a vencer. Entonces se tomó la decisión de que se entregase a la municipalidad los alimentos que estaban en los almacenes para que puedan servir para alimentación de la población en ese espacio. Con Foncodes, básicamente,
se suspendió la contratación de los yachachis, que son los sabios de la comunidad que iban casa por casa, y lo que sí se hizo es identificar qué daños tenían algunas de las casas o viviendas donde se trabajaba, para ver de qué manera desde los núcleos ejecutores, que es la forma como gestionamos el programa, básicamente que es una cogestión desde la comunidad, se agrupa la comunidad, elige a un presidente, a un tesorero, y a ellos se les da el dinero para trabajar. Entonces, se paró un poco el proceso de asistencia técnica para riego tecnificado, para diversificación de la producción, y nos concentramos más en la mejora o en la reparación de la vivienda, que es el lugar donde tienen que estar seguros la familia, los niños, para luego retomar el tema de la seguridad alimentaria. Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le encargaron implementar albergues en determinadas zonas del país y además implementar comedores populares, de tal manera que hay una respuesta rápida a el proceso de necesidad de vivienda, digamos, de un lugar donde dormir, guarecerse y alimentación. Es importante y creo que es relevante señalar que en el caso del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, una buena costumbre que se tiene desde que se creó es que lo que se busca implementar, ¿sí?, tenga un estudio y luego se evalúe para saber si funcionó o no funcionó. Entonces, esta evaluación, ¿no?, efectivamente, la del niño costero, sabemos cuánto perdimos, no solamente en vidas, sino también en perjuicio a la economía familiar, así como en el bienestar de la población, pero sí se encontró en la evaluación del niño costero que el bono Una Sola Fuerza tuvo un efecto positivo en el bienestar de los hogares que recibieron ese bono. El incremento promedio de 38% de las transferencias, ¿no?, se asocia al aumento del gasto mensual monetario y por lo tanto sí hubo un aumento de una mejora, digamos, respecto de el normal que uno le transfiere, y sobre todo en este momento complejo por el fenómeno niño costero. La evaluación operativa y la respuesta, ¿no?, que el gobierno peruano, el ministerio, los programas sociales no estaban listos para responder a un desastre de tal magnitud. Y como les comentaba ayer, ¿no?, efectivamente, durante los primeros 5 años del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, no se tuvo, o sea, cada vez que se hablaba de respuesta ante emergencias, Midis no entraba. Evitamos, ¿sí?, entrar, no nos corresponde, le corresponde a otro, ¿quién? Entonces, claro, cuando llegue en el año 17, casi después de cumplir 5 años, entonces dicen, ahora todo el gobierno tiene que entrar, no estaba preparado el ministerio ni los programas para responder. Los programas no eran flexibles, ¿no?, definitivamente eran rígidos, estábamos armados en el marco del programa presupuestal por resultados y eso no te permite ninguna flexibilidad. El dinero que te da el Ministerio de Economía y Finanzas es para estos objetivos, para cumplir estos resultados y no los puedes utilizar para otra cosa. Por lo tanto, si no me das un monto distinto, no puedo intervenir. Por lo tanto, sí se necesitaba una revisión de la regulación, porque es tan inflexible que si no modificas la norma, entonces no puedes intervenir porque estás haciendo malversación de fondos. La focalización y el registro de los afectados tuvo varios problemas operativos. En nuestro país, a través del sistema, ¿cierto?, de reacción o enfrentamiento a desastres, son los gobiernos locales los primeros que tienen que levantar el número y el nombre de las personas que han sido damnificadas. Y el gobierno local al que se le ha inundado, no solamente la municipalidad, sino todo el distrito, tiene poca capacidad de reacción inmediata para comenzar a censar quiénes son las personas perjudicadas. Obviamente, ante una magnitud como el niño costero, tuvimos emergencia nacional, pero igual eso no hace ni le quita la responsabilidad al gobierno local, a la municipalidad, de levantar el EDAM, que es el dato de cuántas personas han sido afectadas y a quienes tendremos que atender. Entonces, si no tenemos ese dato, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué el bono Una Sola Fuerza
se le entregó solo a los usuarios de los programas sociales, porque no teníamos ningún registro más de a quién habría que entregarlo. Y yo creo que este cuadro de evaluación nos llama a varias reflexiones, porque necesitas un marco regulatorio que te permita entrar, necesitas un marco regulatorio que te permite entrar a personas que no son usuarios y que no son pobres, porque lo que hablábamos ayer, el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, alguien que no era pobre pasó a estar en un estado de vulnerabilidad y tienes que atenderlo. Entonces, ¿en qué marco? ¿De qué manera? Y son parte de los retos que tenemos que enfrentar ahora, porque claro, ahora en esta estrategia, ¿no?, social, adaptativa, donde comenzamos a mirar cómo desde los programas se puede intervenir, la reflexión es, muy bien, ¿a quién le toca liderar una estrategia de esta magnitud? ¿Son solo los programas sociales del MIDIS los que tienen que entrar a una estrategia de este tipo? ¿Cómo conversamos, ¿no?, por ejemplo, con defensa civil y los niveles de riesgo? Actualmente, como les decía en el mapa inicial, estamos ante fenómenos, digamos, climatológicos, tanto de heladas como friaje, que están comenzando, justo estamos en quiebre en este momento. Ya hay en este momento también departamentos que están en emergencia por lluvias, por inundaciones, pero lo que sucede es que en el momento que hay una lluvia, una inundación y afecta poca población, entonces no se declara emergencia nacional de la zona, sino lo atiende el gobierno local. Cuando se amplía y la magnitud es mucho mayor, entonces se hace el trámite para que sea declaratoria de emergencia. Un saludo, Mónica, ha sido mi jefa, ministra de Inclusión Social. Mónica, bienvenida, gracias por estar aquí. En la época del 2013, Mónica fue ministra, gracias por estar aquí, Mónica. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que comenzamos y declaramos emergencia nacional. Entonces, una primera reflexión que hago es, en primer lugar, solamente los usuarios tienen que recibir ese bono. ¿Quién le va a dar la información sobre a quién más debería recibir? Lo tiene que trabajar la municipalidad. Entonces, si el programa, en el caso de Juntos, por ejemplo, no tiene la flexibilidad regulatoria y presupuestal, tendría que esperar a que le transfieran dinero para poder hacer esa transferencia al usuario nuevo temporal, ¿sí?, del programa. ¿Por qué? Porque ha sido afectado por este fenómeno. ¿Cuándo tendría que intervenir un programa como Juntos, que es el que todos manejamos por transferencia monetaria condicionada? ¿Solo cuando se declara la emergencia a nivel 4 y 5 y interviene el gobierno nacional? ¿O cuando ya tiene una emergencia el distrito y necesita apoyo? Porque creo que el reto de mirar cómo responden los programas sociales no puede responder solamente a mirar por qué gestión centralizada del gobierno nacional, porque los programas sociales están enclavados en el territorio. Entonces, Jaliwarma, si un distrito de todo el Perú, de los 1868, uno se inunda, tendríamos que esperar la emergencia nacional para que Jaliwarma tome esa decisión o que Juntos aplique el bono. Entonces, es un reto mayor, porque tenemos que, en esta estrategia social adaptativa de emergencias o de una situación de desastres, tenemos que pensar transversal, vertical, porque tenemos marco regulatorio. Entonces yo podría decir como MIDIS, hasta que no se declare la emergencia nacional, yo no muevo un dedo. Pero ¿dónde están los programas? En Lima, están en cada distrito que todos los días se inundan o se congelan o llega el frío, ¿no es cierto?, en la selva. Entonces creo que es un reto que tenemos como país y tendríamos que decir, bueno, y entonces, esa estrategia social, ¿no?, adaptativa de emergencia ante desastres, ¿solo la tiene que mirar MIDIS o también se tiene que trabajar desde el sistema nacional y que involucre a otros actores también y a otros programas que llegan hasta el territorio?
¿Por qué? Porque hay justo una lógica inversa. Los programas sociales tienen direcciones nacionales y están enclavados en el ministerio como gobierno nacional, pero su accionar es absolutamente desconcentrado. En cada distrito hay colegios y en cada colegio entregas alimentación escolar. Entonces hay un primer reto ahí que tenemos que discutir y trabajar, y bienvenidos todos los aportes, porque no es tan sencillo como lo vamos a desenredar. ¿Qué marca? La política social, los programas, el sistema de prevención nacional. Lo segundo, vamos a poner un ejemplo de alimentación escolar. Ayer de hecho lo conversábamos bien interesante con Tania y con Iván y con Aníbal del PMA, porque decíamos, muy bien, Jaliwana, alimentación escolar. Viene la inundación o el friaje, se quedan los alimentos en el almacén. Entonces lo natural es no perderlos, hay que repartirlos para que alguien los consuma. Si nosotros sabemos en nuestro país que casi todo el tiempo estamos expuestos a desastres, sobre todo selva, zona altoandina, se podría generar un incentivo perverso para que se queden en los almacenes de las escuelas algo de productos que podamos ir guardando para cuando sabemos que el próximo mes va a venir la helada. Entonces, la primera decisión está bien tomada en la época del niño costero. Tenemos esto, hay que responder. Pero si lo haces continuo, ¿podría ser un incentivo perverso? No lo sé, pero lo pongo sobre la mesa. Porque si yo soy director de la escuela, el alcalde nos reúne, cuando hay una inundación o viene la helada, ya sabemos que hasta que llegue el alimento, cuando se declare la emergencia nacional y llegue, de repente pasó un mes, 2 meses o 3 meses. Entonces mejor nos ponemos de acuerdo, vamos guardando un poquito en el almacén y lo vamos reponiendo. Llega más arroz, repongo, no dejo que se me venza, pero lo guardo para cuando sea necesario. Y ese no es el objetivo del programa de alimentación escolar. El objetivo es que coman todo lo que se les está entregando, porque es la cantidad necesaria para el valor nutricional del niño. Entonces, creo que en esta estrategia que tenemos que pensar de manera conjunta a nivel del Estado peruano y con los aprendizajes que ustedes nos están compartiendo, tenemos que buscar cómo esta parte social no solo sea MIDIS, ¿sí? No es solo MIDIS, en primer lugar. Y en segundo lugar, cómo hilamos fino para que esa decisión que se pueda tomar, uno, no sea solo para usuarios de programas sociales, porque tiene que ser para otras personas que han caído en la situación de vulnerabilidad, no necesariamente son pobres. Entonces el marco que te permite entrar en esta situación para aquellos que nunca han estado en el programa, que no tienen clasificación de pobre y pobre extremo, y lo otro es que no se generen incentivos perversos, como en el caso de alimentación escolar. Yo les contaba el primer día, el día de ayer, lo que me pasaba personalmente, ¿no? Cuando tuve a cargo Prona, porque tenía los almacenes con alimentos, y entonces era un crimen, si no, ¿cómo no les entrega si no tenemos otro almacén grande en el Perú con alimentos? Pues ahora ya dejamos ese almacén grande y pasamos al almacén chiquito, que además está a nivel local, y que si se va guardando el alimento no hay manera que el director pueda decir que no lo va a entregar, porque la presión va a venir, comienza a guardar, porque no tenemos otra opción. Entonces creo que efectivamente no todos los programas quizás tengan que adaptarse a atender las emergencias, porque tienen un objetivo. Hay otros que podrán adaptarse para atender emergencias, y se tiene que analizar caso por caso, y va más allá. Entonces creo que entramos en un proceso bien interesante en el país, donde vamos a tener que discutir además, porque todo lo social se vincula a un liderazgo del MIDIS, pero esto es social, reacción social ante desastres. Y si hablamos de desastres, hay un ente rector, ¿no?, que se encarga del tema. Entonces, ¿cuál es el rol del MIDIS? Poner temas como estos en la agenda, pero que escalen a nivel de política nacional,
para mirar de manera integral cómo respondemos y cómo adaptamos todo el Estado, no solo lo social, sino todo el Estado para responder ante estas situaciones cuando ya sabemos que todo el año van a pasar. Tenemos mapas, tenemos fechas, tenemos alertas. En ese sentido, resumo que es necesario, ¿verdad?, incorporar la protección social no contributiva, lo que hablábamos del bono, en la política nacional de gestión del riesgo de desastres. Entonces tenemos la política y cómo nos sumamos, lo que decíamos hace un momento. Definitivamente tenemos que adaptar normas. No vamos a poder hacerlo porque están rígidas y no te permiten entrar. Y obviamente, en ese marco, ¿cuál es esta estrategia que aterriza la política de gestión de riesgo? Porque uno de los temas que hemos definido en nuestro país es que tenemos que aprobar las políticas públicas en un marco que se ha aprobado aquí en el Centro Nacional de Planeamiento, en el CEPLAN, y luego trabajar las estrategias para abordar esa política pública. Entonces, muy bien, ponemos la protección social en la política y luego tenemos que aterrizar la estrategia de protección social adaptativa. Y esta estrategia, de manera general, nos plantea un primer tema, el registro único de damnificados. Ese es el reto. ¿Cómo hacemos para que rápidamente tener ese registro único de damnificados? Y ayer les comentaba, si no me equivoco, y lo veíamos hace un momento, el tema de focalización. En nuestro país tenemos el Sistema Nacional de Focalización, que es el SISFO. Ese sistema de focalización es un sistema de información donde dice básicamente cuál es la clasificación socioeconómica de cada peruano y peruana. Entonces todos los peruanos y peruanas estamos ahí. Nos faltan creo que 2 millones, nada más. Pero ya estamos casi todos. Entonces ahí sale si eres pobre, no pobre o pobre extremo. ¿Qué pasa cuando hay un desastre? Algo de información tiene que migrar a ese sistema de información para pintarlo de algún color y saber que ha sido perjudicado por un desastre, para tener información. Entonces el reto es cómo se levanta rápido el EDAM y cómo lo vinculamos, porque lo interesante acá es que el SISFO levanta información desde el distrito, desde la unidad local de empadronamiento. Entonces tenemos aquí a la unidad local de empadronamiento, tenemos acá al costadito y quizás con el mismo jefe al encargado de levantar el registro de damnificados. Entonces se podría hacer a nivel local algún nivel de cruce. No debería hacerlo la UNLE, digamos el responsable de levantar la clasificación socioeconómica, creo, pero sí debería quedarse la información e ingresarla para que a nivel del sistema, porque el SISFO ha avanzado muchísimo, todo está a nivel del sistema de información absolutamente conectado. En este momento, desde el Ministerio, queremos mandar un mensaje a los alcaldes, utilizamos la información, la forma de comunicación del SISFO y en 2 horas todos están enterados, porque viaja muy rápido la información. Entonces, sí tenemos que aprovechar ese sistema que tenemos, pero no necesariamente que lo asume el MIDIS, tenemos que fortalecer la capacidad local, porque así es como tiene que ser. La autoridad local es el jefe de defensa civil en el distrito. Entonces no tendremos que quitarle la responsabilidad, sino más bien fortalecerla con sistemas. Apoyos temporales de carácter extraordinario, definitivamente. Se tiene que mirar qué otros apoyos, además de un bono de financiamiento temporal. Sistemas de información, seguimiento de acciones post-desastre, evaluación de terreno, mecanismo de rendición de cuentas, y vamos a ver en un minutito la imagen que tenemos. Y los mapas sociales de peligros, ¿no? Ya hemos visto el mapa, el primero que les mostré, de los 2 tipos de riesgos, ¿no? Y nosotros tenemos, por ejemplo, en el programa Pensión 65, tenemos a todos los usuarios del programa georreferenciados. Cada usuario está en un punto. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, está el Perú, acá está Amazonas. Todos los puntitos que ustedes ven, los chiquititos, son usuarios. Y vemos en la zona roja, donde está bajo, muy bajo, digamos, dependiendo del nivel de riesgo. En este caso es el deslizamiento ogoaico. Aquí también, de pronto para que se pueda ver un poquito mejor, aquí tenemos inundaciones.
Entonces, el rojo es muy alto en el departamento de Ucayali, tenemos alto, tenemos medio, el amarillo y bajo. Y todos estos puntitos son nuestros usuarios de pensión 65. Estos son los mapas que deberían manejar las autoridades locales. En primer lugar tienes tus colores, donde está el riesgo. Luego encima le pones a los usuarios de los programas sociales que son los más vulnerables, en primer lugar. Y luego puedes irle poniendo información adicional. Entonces el alcalde va a gestionar y va a saber que si se generó la inundación en esta parte, ¿sí?, cuánta gente está siendo afectada inmediatamente para poder hacer gestión y tomar decisiones. Hacia eso queremos ir en una estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es un poco el reto. Levantar información de los usuarios no es complejo para nosotros. Hemos levantado en los sistemas de información que maneja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tenemos usuarios, tenemos colegios georreferenciados, tenemos centros de salud georreferenciados, tenemos comedores populares georreferenciados, tenemos usuarios georreferenciados. Entonces, inclusive la propia red de atención en salud se puede identificar. Acá están los centros de salud y este bolsón va a ser atendido aquí, aquí, aquí. ¿Qué colegios están cerca para que funcionen como albergues si es que están en zonas altas? A eso tendríamos que apuntar, pero es el aporte, creo yo, someto a discusión, es el aporte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a una estrategia nacional. No es solo del Ministerio, porque el riesgo que podemos correr es que de pronto, cuando se genera esta situación, solamente el Ministerio que mira lo social, entre comillas, porque la política social va más allá del MIDI, ¿verdad? Educación, salud, inclusive trabajo, producción, agricultura, transportes, vivienda, o sea, la mitad de los sectores son sociales, ¿no? Entonces, se podría correr el riesgo. Por lo tanto, el liderazgo tendría que estar, desde nuestro punto de vista, en el sistema nacional, que además está anclado en la Presidencia del Consejo de Ministros, y que tiene una coordinación mucho mayor. Pero eso nos va a generar un debate enorme en el país, seguro que sí, pero tenemos el reto con este evento, estamos avanzando en ese proceso, así que les agradezco mucho la atención y pasamos al momento siguiente. Yo quisiera transmitirles además mi agradecimiento por este espacio, tanto al PMA como al Banco Mundial, también a todos los equipos que nos han apoyado en este evento, que es sumamente importante para nosotros, porque nos aporta enormemente, porque intercambiamos conocimientos, porque ponemos temas para discutir y pensar fuera de la caja. Yo siempre digo que yo creo que las mejores ideas nos salen cuando pensamos fuera de la caja, y escuchando experiencias de otros países es mucho mejor. La situación política en nuestro país siempre está movida, ¿no? Y en realidad yo tengo que regresar a Palacio de Gobierno porque en menos de una hora juramentan 2 nuevos ministros. Entonces voy a acompañar un momento el panel, pero luego me voy a tener que retirar, y no quería hacerlo sin dejar de agradecerles. Todavía tenemos otro panel más y luego el espacio de clausura en la que va a estar Ariela, ¿sí? Pero no quería dejar de agradecerles nuevamente por estar aquí. Espero además que lo hayan pasado bien, no solamente en el día, sino en las noches, en Lima, que nos ha atendido bien con el clima, y muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Amigos todos, estuvimos el primer día también, hace 2 días, y aparecen muchas horas, ¿no? Y ustedes que han escuchado todas las ponencias se van con cargados de energía para este tema, que empieza a ser un tema en América Latina y que empieza a ser tema de discusión, sobre todo en eventos como este. Hoy día en la mañana estábamos viendo para Perú el plan de friaje y heladas, que es la pesadilla de todo el mundo porque se acerca la época de friaje, que es junio, julio, y tenemos un grupo importante de familias que viven a más de 3.500, 4.000 metros, que no tienen vivienda adecuada, que no tienen cobertizos adecuados para sus animales, etc. Y a pesar de que todos tenemos claro qué hay que hacer, el tema ahí es
las camisas de fuerza que nos pone el Estado, ¿no? Con normas que nosotros mismos creamos y que después no podemos deshacer y no podemos arreglar. Entonces, para discutir, por ejemplo, una cosa que estaba pasando es que estamos poniendo dinero, por ejemplo, para el cobertizo, pero no para el pasto, para los animales. Y cuando son animales ancianos y jóvenes, es más importante el pasto que el cobertizo. Y justamente esto, ¿por qué no se pone para el pasto? Porque una serie de temas y problemas. Y probablemente porque un sector hace el cobertizo y el otro hace el pasto. Entonces, yo creo que las cosas hemos avanzado mucho en América Latina y creo que sabemos los qués. El tema, la magia siempre está en los cómo. Y el cómo articulado es la utopía andina, como nosotros decimos. Es lo que hay que buscar y conseguir. Pero es posible hacerlo. Y seguramente hay varias experiencias que lo han hecho. Pero lo que creo que es fundamental para esto es que nuestro centro de esta política de protección social debe ser centrada en el ciudadano. Si nosotros nos paramos en la gente, las cosas cambian. Si nosotros nos paramos en nuestro sector, no va a funcionar. Entonces, una cosa que me queda clara después de toda esta conversación es que la protección social no es un sector, no es un tema de un sector, no es un tema del MIBI solamente, es un tema de Estado, o de los MIBIs, ¿no?, de América Latina. Es un tema de Estado, porque si no lo vemos como tema de Estado, no lo vamos a poder resolver. Los problemas de la gente son multisectoriales, nunca sectoriales, y nuestro Estado está hecho sectorial. Entonces, está hecho para no articular. Entonces ahí tenemos que inventarnos una serie de instrumentos para que articulen. Cuando uno es funcionario público, y seguramente todos han sido funcionarios públicos en esta sala, uno siempre jala para su molino, ¿no?, para su sector. Yo tengo que cumplir mi meta. Y se olvida el ciudadano por la misma carga diaria, ¿no? Pero creo que también en América Latina hemos desarrollado una serie de instrumentos que nos obligan a mirar al ciudadano. Yo siempre decía, la articulación se mide en la gente. Y creo que eso hemos caminado. Ahora veo a Mónica acá, con ella creamos el FED cuando fue ministra de Inclusión Social, el Fondo de Estímulo para el Desempeño, que es un fondo que justamente obliga a que los sectores articulen, y eso se mide en el niño. No es que el sector ha hecho 20 talleres o que ha ejecutado 3.000 millones, no. Es que el niño tiene documento de identidad o tiene una casa que lo proteja de desastre. Entonces creo que cuando entendamos eso, se va a poder trabajar y avanzar. Y sé que este evento va a dar muchas luces sobre eso. Yo quería darles ese mensaje a nombre de Paola. Sé que ella está hoy en la mañana acá y les ha dado un montón de mensajes también prácticos, ¿no? Estamos en la era de la implementación en América Latina. Y la magia es implementarlo, pero también que haya presupuesto. Entonces, en los países también, porque lo que no tiene presupuesto en el Estado no existe. Nosotros decimos es música. Entonces sí hay que tener un presupuesto por resultados, pero uno tiene lo que llamamos un programa presupuestal multisectorial que permita que todos estos productos estén caminando o estén en stand-by para que cuando se necesite se active. Y una cosa bien importante que a mí me ha dejado la lectura estos días también es que un fenómeno como el friaje o la helada, que es un fenómeno recurrente, es un desastre, no es solo un terremoto. Y también que la protección social es para todos, no solo para nuestros usuarios. Y eso creo que hay que entenderlo. Protección social no es un tema de programas sociales. Protección social es un tema de articulación de servicios, y los servicios además crean los programas sociales. Entonces hay que pensar en todos los ciudadanos. Bueno, les agradezco la atención, sé que han disfrutado mucho en Lima, hemos tomado mucho picos agua, chicano, además de lo que hemos estado acá en los eventos. Y sé que en la próxima nos encontraremos y volveremos y estaremos seguramente 10 pasos más adelante en la protección social para la gente que más lo necesite y para la cual trabajamos, ¿no?, que son los más vulnerables de nuestros países. Muchas gracias.